Todo el universo es un campo, y todo lo que sucede es parte de ese campo. Entonces, el campo cósmico, acceder al campo akáshico, es nuestro enfoque, nuestra comprensión del campo akáshico. Me gustaría darle la bienvenida al doctor Ervin Laszlo. ¿Cómo está, doctor? Estoy bien, me alegro de estar de vuelta. De nuevo, muchas gracias por volver al programa. Nuestra última conversación ha sido un gran éxito con la audiencia. Tu trabajo está llegando afuera y esperemos que a nuevos ojos, ayudando a despertar y a cambiar este mundo, que es lo que tu trabajo está haciendo. Pero hoy vamos a centrarnos en otro de tus libros y conceptos sobre los registros akáshicos. Y quería saber cuál es tu definición de los registros akáshicos desde tu punto de vista. Bueno, el registro akáshico es un elemento, es una característica del campo akáshico, y este es el campo cuántico universal. Y cuanto más profunda es la dimensión en el orden implicado, más allá de las manifestaciones superficiales. Así que es un campo, y este campo tiene memoria. Lo que sucede en él puede ser recordado en principio. Es información en el campo que se registró en el mismo campo. La información en el sentido cósmico donde algo que sucedió en un momento dado no desaparece por completo. No es evanescente. Puede ser convocado de nuevo desde alguna nube, de la nube cósmica, por así decirlo. Entonces, los registros son esta manifestación que no es la única característica del campo, pero esta memoria es una característica del campo, lo que significa que este cosmos está realmente basado en un campo continuo de nivel cuántico, donde todo lo que ha sucedido es recuperable. Así que cuando se recupera, parece que este será el registro, que es el término popular, la formulación popular de la misma. No tengo nada en su contra, solo quiero decir que el campo en sí tiene muchas más características igual de importantes e interesantes. Y si pensamos en nosotros egoístamente, podemos ir al registro y solicitar a nuestros ancestros o lo que nos ha pasado y a nuestros tatarabuelos, etc. Esa es una idea popular y es interesante intentarlo, pero el campo no está ahí para satisfacer nuestra curiosidad individual. Interesante. Así que, ¿qué te inspiró a estudiar los registros akáshicos y el campo akáshico en general? He llegado al entendimiento, de alguna manera, de que todo lo que alguna vez me pasó, puedo recuperarlo de nuevo. Porque sabes que en hipnosis la gente puede venir con detalles de cualquier episodio que el hipnotista sugiera. Así que parece que todo está ahí. Y luego, cuando estudié la cosmología más reciente, la física cuántica e incluso la física relativista que va más allá de Einstein, hay una buena razón para creer que este universo está funcionando con información. Y esta información no es algo que está aquí hoy y se va mañana. Se trata de información que es una parte permanente de lo que es ese campo. Así que este campo se vuelve todo el tiempo más y más rico, por supuesto, y esto se convierte en un registro permanente de todo lo que pasó en el espacio y el tiempo. Es una idea alucinante, pero en conjunto la misma física cuántica es alucinante. El universo tal y como empezamos a conocerlo es un universo holográfico donde todas las cosas están presentes en cada parte de él. Quiero decir, hay muchas características de este universo que son locas y milagrosas. Y los registros akáshicos son una de esas cosas. Y yo, en mi esfuerzo por tratar de llamar y recordar y recuperar cosas que pasaron en el pasado, como entre otras, cómo aprendí una pieza de música cuando era músico. Cuando la interpreto de nuevo, puedo volver a Missouri y vivirlo de nuevo. Y es así como comenzó. Y luego pasé a las ideas, a los libros y a las conversaciones que he querido ofrecer desde entonces. Yo quería vivir la vida de nuevo. Así que me fui a la idea de que en ese momento, cuando empecé por primera vez con la idea de la nube de Internet, fue así como lo concebí. Pero hoy en día pienso en ello como una nube cósmica, que guarda todo lo que hay y nos permite recuperarlo.
porque todo lo que ha pasado en el pasado forma parte de lo que pasa en el presente, y juntos protagonizamos y creamos lo que sucederá en el futuro. ¿Existe alguna base científica para la existencia de los registros akáshicos y cómo se relaciona con el campo más amplio de la física cuántica en general? Depende de qué entiendas como base científica. Hoy en día, en las grandes teorías cosmológicas, en conjunto con la nueva física, lo que se observa es solo una pequeña parte de lo que consideramos que está sucediendo. Creo que el principio que rige la vida es lo que Einstein dijo en un momento. Dijo que en la nueva física, en la física en conjunto, estamos tratando de atar juntos en el esquema más simple posible los hechos observados. Así que observamos algunos hechos y parecen extraños, y algunos no parecen encajar en absoluto, son incomprensibles. Pero en la ciencia se nos ocurre un esquema que muestra cómo todos los elementos que percibimos son en realidad diminutos elementos fraccionarios de ese gran campo, que comprende todo lo que hay y todo lo que ha habido, y juntos crean lo que habrá mañana. Así que acabamos de crear esta idea del universo sobre la base de algunas indicaciones, pero sin embargo es rigurosa porque esta indicación tiene que ser el esquema lógico más simple posible que pueda dar cuenta de los hechos. Y una vez hecho esto, entonces vas a terminar elevando la psicología, la biología y la física, porque siempre se intenta encontrar el esquema más simple posible para explicar lo que están buscando, los hechos curiosos de este universo y para la existencia en el universo. ¿Existe un proceso para acceder a los registros akáshicos de un individuo o del registro propio? Creo que los estados de conciencia alterados parecen ser un buen camino a seguir. Stanislav Grof, el gran psicólogo, un psiquiatra, decía que cuando alguien vivía estas experiencias en las que entran en estados alterados, nunca son los mismos de nuevo cuando regresan, ya que recuperan el exceso de información que no está disponible en los estados ordinarios de conciencia. Ahora, sabemos que cuando entramos en estados alterados, los electroencefalogramas, los patrones de EEG de nuestro cerebro, también cambian. Por lo general, baja a frecuencias más bajas, por debajo del nivel alfa, y entramos en meditación profunda. Y estas personas espirituales y los grandes místicos, y todas estas personas de la vida espiritual, los llamados profetas, parecen estar operando en este nivel profundo por debajo del nivel delta e incluso del alfa. Así que está muy lejos del nivel beta cotidiano en el que existimos, muy por debajo. Y parece que se puede entrar en estos estados a través de la meditación, a través de la oración, a través de la repetición de mantras. Hay una gran variedad de medios y de formas de entrar en estados alterados. La psiquiatría, el hipnotismo y todo esto, y también se puede hacer por cuenta propia, con solo la meditación de atención plena, permitiendo que las cosas vengan a tu mente sin forzarlas. Entonces, es ampliar el espectro de nuestra conciencia, no solo a través de lo que se encuentra en nuestro ojo y el oído y los otros sentidos inmediatamente en el ahora y aquí, a medida que nos damos cuenta de las cosas que están mucho más allá de ese nivel. Sueños e imaginación sobre algunas de estas cosas se pueden verificar. Por ejemplo, después de las experiencias cercanas a la muerte, que ocurren muy a menudo, regresan con información que se puede volver a recuperar. Y esta información puede ser verificada en cuanto a lo que realmente sucedió durante el tiempo que un individuo estaba en un coma profundo, o en otro estado, que está más allá de la conciencia, o en ausencia de la conciencia viva ordinaria. Así que no es tan simple descartar todo eso como imaginación. Mucho de esto se puede comprobar, y parece que tenemos acceso a información que está más allá del nivel de los órganos sensoriales. Y esa información nos dice mucho sobre el cosmos, sobre el universo, sobre la naturaleza y sobre los demás. Otras personas de las que ordinariamente no seríamos conscientes. Así que esa es una forma de proceder. Otra forma, por supuesto, es el método científico basado en la racionalidad y la integración de los datos y todo esto. Un día de indagación profunda en la naturaleza del universo
te puede llevar a un estado alterado, como las grandes personas espirituales y religiosas han estado haciendo o como hacen los grandes artistas y los grandes científicos también. ¿No era Einstein que recibía inspiración mientras tocaba música o durante los estados del sueño también? Dijo que la imaginación es más importante que la racionalidad. Y es muy cierto. En parte ha sido mi experiencia, y creo que debe haber sido la experiencia de Einstein, que se llega a una intuición acerca de cómo podrían ser las cosas, y luego empiezas a perseguirla y a preguntar, ¿qué pasaría si esto fuera cierto? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Qué diferenciaría? Y entonces te lanzas a investigar el pasado y a crear teorías. En mi mente, en mi experiencia, si planteo una pregunta de la que quiero saber algo más profundo que la experiencia sensorial, y me parece que es una pregunta importante, y la empiezo a perseguir, entonces las cosas empiezan a caer en su lugar dentro del patrón. Una cosa sugiere a otra, y empiezas a encontrarte con una imagen más amplia que te lleva de vuelta a lo que eres y a donde estás en este momento en particular. Así que te da una comprensión más holística. Es decir, eso es si la corazonada, la visión original o la intuición es válida. Si no te sugiere nada, si solo te da soluciones extrañas y caóticas, entonces, en mi experiencia, es mejor abandonarla. Esos no son los caminos correctos. Los caminos correctos están inscritos en nosotros porque somos parte del campo akáshico. Y por eso todo lo que existe es accesible para nosotros. Podemos imaginar muchas otras cosas, podemos crear formas falsas y equivocadas de avanzar. Y desafortunadamente las estamos creando, la humanidad parece estarlas creando a diario. Pero si nos estamos moviendo de la manera correcta junto a la naturaleza, de la forma cósmica, como es la vida, entonces las cosas caen en un patrón y tienen sentido. ¿El campo akáshico está a nuestro alrededor? ¿Existe en un lugar o está incrustado en el código del universo? ¿Dónde está exactamente? El campo akáshico no es algo que es. No es como que el universo tiene un campo akáshico o que el universo tenga una característica de campo akáshico. Pienso que el universo es un campo akáshico. Esta forma de explicar las cosas como sujeto-predicado, como que esto es un objeto verde y duro, sólido. El sujeto y el predicado no se aplica a la nueva ciencia cuántica, a la nueva información sobre la naturaleza del mundo. Las cosas son, y están juntas en sus características y con sus propiedades, no son separadas. No hay base de fondo, no hay menos materia, por ejemplo, o menos campos en los que se inscriben las experiencias. Todo el universo es un campo, y todo lo que sucede forma parte de ese campo. Así que el campo cósmico como el campo akáshico es nuestro enfoque, nuestra comprensión del campo akáshico. Así es como el universo se nos aparece. Se nos aparece como un campo akáshico más allá de lo sensorial, en el que todas las cosas que han pasado están siempre presentes. No creo que el futuro esté presente, ni creo que se haya hecho o se ha creado. Creo que está por crearse. Entonces ciertamente se creará en gran medida en referencia a lo que ha pasado en el pasado. Una vez más, no de forma determinista ni de forma única, donde si algo pasó en el pasado, algo exacto va a pasar en el futuro. Y creo que hay una verdadera libertad. Y a los oyentes de mente cerrada les recomiendo que lean a Alfred North Whitehead, Metafísica y Filosofía. Él describió todas estas cosas antes que la física cuántica se hiciera conocida, y lo describió en términos de un único esquema lógico de cómo las cosas existen juntas, cómo las cosas conspiran entre sí para crear cualquier cosa, y cualquier cosa está presente en todas las demás cosas. Está presente en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestra conciencia, y ahora lo estamos explorando. Y resulta que esto es lo mejor que nos ha podido dar la física. Es la mejor explicación de la realidad que la ciencia nos puede entregar.
¿Qué papel crees que desempeñan los registros akáshicos en nuestra comprensión de fenómenos como la reencarnación, vidas pasadas o experiencias interdimensionales? Si todo lo que ha sucedido sigue estando presente, obviamente la reencarnación no es un proceso, es solo un recuerdo. Y es similar si vamos de vuelta a la idea de la nube. Está ahí, tiene que estar colgada arriba y tiene que ser llamada de arriba, por lo que nuestras vidas pasadas están todavía presentes, pero normalmente no podemos acceder a ellas a través de estados de conciencia ordinarios. Podemos, sin embargo, entrar en estados más profundos y podemos literalmente recordar o traer de arriba de nuevo estas vidas, o estos episodios, o sucesos que han ocurrido en el pasado que son de nuestro interés particular. Todo lo que ha sucedido es en principio recordable, incluyendo nuestras vidas pasadas, incluyendo las vidas pasadas de otras personas y cosas que han sucedido incluso mucho antes en este planeta. ¿Puede el campo akáshico ayudarnos a comprender mejor qué es la conciencia? La conciencia, de nuevo, se remonta, quiero volver a lo que dije hace un momento, no es como si tuviéramos conciencia. Tenemos células en nuestro cuerpo y cerebros e interacciones, y ellas son las que crean la conciencia. Creo que la conciencia es en gran medida parte de la cuántica que compone nuestros cuerpos. La conciencia cuántica es una característica. Yo no diría propiedad porque es una cosa separada, sino una característica y un sello distintivo de la realidad. Este es un universo consciente. Es un universo que podemos percibir como consciente, así como antes solíamos percibirlo como material. Y se estudiaba con métodos pasivos que solo seguían las leyes eternas en la física newtoniana. Ahora podemos concebir la conciencia como la esencia del cosmos mismo. El cosmos es una conciencia emergente, o más bien la emergencia de la conciencia de una capa más profunda. La capa más profunda es un potencial de conciencia. Todos tenemos este potencial. El potencial está ahí en el universo y podemos acceder a él. Todavía estamos en la posición de poder reclamarlo, en la posición de volver atrás y solicitar de la nube lo que sea que creamos que es de nuestro interés o que realmente queremos saber. Esa nube contiene todas las cosas y nuestro código de acceso a la misma es similar. Son los estados alterados. En un estado alterado tenemos una llave para estas experiencias y en los estados ordinarios puede haber corazonadas que no podemos seguir. Tal vez ni siquiera seamos conscientes de ellas. Está ahí, pero no lo estamos sintiendo. El sentido de esta realidad más amplia y más profunda está en un estado modificado de conciencia, en el que atendemos a un espectro mucho más amplio de acontecimientos que lo que podemos hacer en estados ordinarios. Me encantaría conocer tu opinión sobre cómo el campo akáshico ayuda o contribuye a explicar el potencial de un holograma cósmico o una simulación, la teoría de la simulación de todo, porque el campo en sí suena, ya sabes, que es casi como si fuera un código. Si quieres usar la analogía de la nube, de la misma manera que los discos duros y cosas así, donde esta información simplemente vive dentro de todos nosotros, ¿qué opinas sobre cómo eso interactúa con la idea de holograma cósmico? De nuevo, el holograma cósmico es el mismo campo akáshico. El campo es un holograma. El campo no se trata de muchos eventos separados. Energía, materia, energía, eventos, en el espacio-tiempo. El campo es una esfera de conciencia cósmica en la que todos los elementos están presentes en cada una de sus partes. Y eso es un holograma. El holograma realmente contiene todas las cosas. En un holograma artificial que creamos en el laboratorio, pudimos recuperar cualquier parte. En cualquier parte del holograma podemos recuperar la información completa que formaba la imagen que creamos. Está ahí en cada imagen. Mientras más pequeño sea el territorio y el tamaño de la imagen, más tenue y borrosa va a ser la imagen, por supuesto, pero está ahí. Hay una manera muy interesante de hacer esto, analógicamente, que es tomar tus anteojos ordinarios de lectura y entonces proyectar
todas las diapositivas. Son varias diapositivas, pero al mismo tiempo sin tener una lente objetiva que lo articule, como una imagen visible y viable. Pero entonces tienes que la pantalla es el espectro visible. Y todas las cosas se toman y se juntan en esa pantalla. Y tomas tus anteojos o cualquier lupa, por ejemplo, y la pones delante de la pantalla. Y he aquí que encuentras que la imagen entera aparece detrás de ese cristal en la pantalla. Porque ya está todo ahí. O todo el espectro holográfico está presente en el campo. Porque proyectamos todas nuestras diapositivas en él. Y esas diapositivas pueden ser reconstruidas por un simple enfoque, como una analogía o como una analogía simple y primitiva, pero es algo que cualquiera puede probar. Todos pueden tomar un proyector de diapositivas, tomar la lente y ponerla delante de la pantalla y utilizar sus lupas o sus anteojos para ver lo que sucede. Así que todo, en cualquier parte puedes poner lentes, una lupa y varias imágenes aparecen. Así que no es único. Y no se limita al aquí y al ahora. No es una sola cosa, son todas las cosas juntas. El universo es ese campo nivelado total. Información total, información o espectro que se da, pero que no puedes reconocer. No podríamos vivir, no podríamos desenvolvernos en nuestra vida cotidiana si esto fuera una realidad. Tenemos que articular esta realidad o reducirla a elementos que podemos entender, que nos dicen cómo vivir y cómo sobrevivir en este mundo. Así que hay una muy buena razón para tomar el campo akáshico y construirlo, reduciéndolo, por así decirlo, a acontecimientos cotidianos, así como hacemos en el viejo modelo, que no es la mejor ciencia, pero es lo que nos ha ayudado a desenvolvernos en este mundo. Tu analogía del elemento más pequeño en el holograma me recuerda a una cámara estenopeica, en la que un estenopo contiene toda la imagen de la habitación que se puede proyectar detrás de él justo utilizando un agujero de luz. Es bastante fascinante. Es exactamente eso, sí. Es una forma de enfocar la imagen, permitirle pasar a través de un agujero de alfiler. La primera vez que supe de eso, hice un agujero con un alfiler y literalmente proyectó toda la imagen en la parte posterior de la pared y yo quedé de la imagen que estaba proyectando y yo quedé, ¿cómo es eso posible? Pero es así, entonces algo tan pequeño puede contener toda esa información. Es realmente fascinante empezar a pensar cómo funciona. Una buena lente concentra una imagen hasta cierto punto, así que una buena lupa es como ese agujero de alfiler y funciona. ¿Crees que el estudio del campo akáshico y en extensión de los registros akáshicos puede ser un puente entre la ciencia y la espiritualidad? Un puente, sí, aunque no me gusta la analogía del puente porque implica que hay dos cosas separadas y que se pueden unir. Creo que no están separadas. Hay un aspecto, diría yo, del cosmos que aparece como materia, como cosas físicas y materiales, y otro aspecto que aparece como un pensamiento, como una nube o imagen. Hace 100 años, James Jones, un famoso astrónomo de la época, dijo que cuando estudiaba, que la base de su estudio del universo era que el universo era más como un gran pensamiento que como una gran roca. Así que esa era la base de algunos estudios de hace 100 o 150 años. Ahora, como sabes, según las ciencias cuánticas, sí, el universo es algo que se genera a partir de una multitud de datos que en cualquier punto dado y en todo punto dado se genera, se regenera y se reconstituye sobre la base de los datos. Y lo que percibe es nuestro ensamblaje de esos datos en un todo coherente que podemos reconocer y con el que podemos trabajar. Ese reconocimiento es una reducción de la complejidad a una simplicidad, pero es una necesidad de supervivencia. Vivimos en un universo tridimensional, aunque el universo sea de 12 dimensiones, como supuso Einstein. Pero el universo vivo, que es nuestro telón de fondo, las actividades para nuestra supervivencia se dan en un universo tridimensional. Ahora podemos añadir imágenes matemáticamente con relativa facilidad,
podemos añadir dimensiones más altas, así como removerlas progresivamente de nuestro mundo cotidiano, removerlas de la esfera en la que podemos vivir y sobrevivir. La idea que la física cuántica nos ha enseñado, y por favor corrígeme si me equivoco, somos energía y nuestros átomos y fotones y electrones y todo eso solo se unen para formar una roca, una mesa, tu persona, mi persona, y esa es la base de los conceptos. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la energía organizadora que hace que este átomo forme una roca y este otro al Dr. Ervin Laszlo? Yo lo llamo ímpetu evolutivo. Puedes llamarlo tendencia, motivación o lo que sea. Es una especie de ley universal del desarrollo. ¿Por qué las cosas evolucionan en lugar de simplemente permanecer amontonadas, monótonas o similares y permanentes? ¿Por qué generan cosas que tienen tanta coherencia? Todo este universo se está moviendo desde el Big Bang, que era un estado de caos total según lo que creemos saber. Se está moviendo hacia la creación de quantums y de átomos, a la creación de moléculas, a la creación de células, cristales, organismos y superorganismos, y galaxias, etc. Se mueve hacia la coherencia y la organización. Y la ley que lo mueve y lo impulsa es tan básica o más básica que cualquier otra ley de la naturaleza. Es un ímpetu evolutivo. Para no mezclarlo con otras leyes, en mis libros me gusta llamarlo como un atractor, como los atractores de los científicos de sistemas, que lo utilizan para describir lo que ocurre, cómo nuestro sistema se comporta con el tiempo, cómo evoluciona y qué formas toma. Así que este es un universo atractor que nos lleva hacia la totalidad. Es una atracción hacia la totalidad a un tropismo, como yo lo llamo, el atractor holotrópico completo. Y creo que es más básico que cualquier otra ley, porque esta ley se origina no solo en la superficie, ni en el orden explicable. Se origina, como ya sospechaba David Bohm, en el orden implicado. Es la base más básica del universo, de la que surge el mismo universo, y está cubriendo constantemente la evolución del universo. Puede parecer que son conceptos muy lejanos, pero si volvemos a lo que te estaba diciendo antes, sigue siendo, según creo, el esquema más simple posible por el cual podemos explicar esta enorme cantidad de hechos sorprendentes que están saliendo a la luz. Y Dr. Laszlo, ¿puedes decirme en qué te inspiraste para escribir tu nuevo libro, El imperativo de supervivencia, pasar a la evolución consciente? Bueno, se convirtió en el imperativo de supervivencia, pero en realidad yo quería escribir un estado al que podemos aspirar, que podemos buscar para ocuparlo. Eso es al menos a lo que estaba apuntando. Y luego, al menos tratar de describir estas condiciones de cómo podemos crear una especie de movimiento en el que la gente pueda sobrevivir y vivir, y en última instancia donde podamos trabajar juntos. Pero luego se hizo claro para mí, y también para mis editores, que de lo que estoy hablando es de una especie de imperativo. Es asumir que si te mueves hacia un estado, sobrevives, y si te mueves en la dirección equivocada, te arriesgas a la extinción. Así que el imperativo de supervivencia es realmente una condición a la que queremos aspirar, para guiarnos en la dirección en la que queremos ir. Centrar nuestras ambiciones, nuestro propósito, hacernos saber lo que podemos hacer y por qué estamos aquí. Estamos aquí para vivir, para sobrevivir y desarrollarnos. ¿Cómo lo hacemos? Hay algunas condiciones que tenemos que cumplir. No todo nos llevará al futuro evolutivo. Tenemos que seguir. Tenemos que alinearnos y apegarnos al atractor holotrópico del universo. Así iremos por los caminos correctos para poder sobrevivir e incluso prosperar. Dr. Laszlo, quiero agradecerle mucho por volver al programa y por todo el increíble e incansable trabajo que hace para ayudar a despertar el planeta y ayudar a la humanidad. Mi amigo, gracias desde el fondo de mi corazón por todo el trabajo. Gracias, Alex. Estamos tratando de despertar al mundo. Tú lo estás haciendo, yo estoy intentando de hacerlo y juntos lo hacemos mejor. Gracias por la conversación. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.